Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar cómo se juega Colt Super Express. Este juego es distribuido en Chile por Devir. Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a explicar cómo se juega Colt Super Express, que es la versión Super Ultra Express del Colt Express, dado que tal como se indica aquí se juegan solo 15 minutos. En este juego nosotros vamos a representar a unos bandidos que lo que quieren es eliminar al resto de los jugadores, porque en este juego el último hombre o mujer que quede de pie va a ser el ganador de la partida. Para ello contamos con 7 personajes diferentes, de entre los cuales los jugadores pueden escoger, aunque en realidad son todos en esencia iguales. Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste la preparación y cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. En primer lugar debemos distinguir que lo que ustedes están viendo aquí son 3 cosas. Por un lado, tenemos los componentes del juego base, tenemos también los componentes o cartas para cada jugador de la expansión del reflejo y de la expansión del caballo, y finalmente tenemos aquí el DeLorean, ese precioso auto que corresponde a una promo que, al menos en mi caso, venía incluida con el juego. Además, hay que tener en cuenta que al menos en la versión en español venían estas 2 cartas fuera de la caja. Si se fijan, son cartas de Django que tienen el reverso negro. Entonces lo que debemos hacer es buscar estas 2 cartas de reverso blanco y tirarlas lejos porque no nos sirven, y las vamos a reemplazar por las 2 cartas de reverso negro. Entonces, lo primero que debemos hacer en la preparación es colocar la locomotora a un costado de la mesa. Luego debemos colocar tantos vagones como la cantidad de jugadores más 1. Así, por ejemplo, como estoy simulando una partida a 5 jugadores, he colocado 6 vagones. Los vagones que me sobren son devueltos a la caja. Luego, en caso de que estemos jugando con el DeLorean, lo colocamos delante de la locomotora. Finalmente, cada jugador debe escoger uno de los personajes y tomará todos los componentes que le corresponden. Así, por ejemplo, supongamos que estos 2 personajes no estarán jugando y que esos son los 5 personajes de la partida. Todos estos componentes son devueltos también a la caja. Luego, debemos determinar si vamos a jugar solamente con el juego base que contiene las acciones básicas de los personajes, o si vamos a utilizar también la variante del caballo y la variante de reflejo. En caso de que queramos utilizarlos todos, podemos hacerlo, pero tengan en cuenta que el juego base solamente incluye estas 4 cartas para cada jugador. De todas maneras, se las voy a explicar todas. Entonces lo que haremos será tomar todos los pistoleros que tenemos por aquí y vamos a escoger uno de ellos al azar. Ese será el jugador inicial, que deberá colocar a su peón aquí dentro del vagón que está en penúltima posición. El siguiente jugador, en sentido horario, deberá colocar su peón en el siguiente vagón. Luego le corresponde al siguiente jugador, que colocará su peón. Luego al siguiente, que también colocará su peón. Y finalmente al último. Los peones tienen una orientación. Si se fijan, cada uno de los peones tiene una pistola que indica cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás. Los peones se deben dividir en la mitad. La mitad que esté hacia atrás, redondeada hacia arriba, deben apuntar hacia la locomotora, mientras que la mitad que esté en la parte delantera deben apuntar su pistola hacia atrás. Así como pueden ver, el primer, segundo y tercer jugador están apuntando hacia adelante, y el cuarto y el quinto están apuntando hacia atrás. Finalmente entregaremos la carta de jugador inicial al jugador que le corresponda. Y una vez hecho todo esto, estaremos listos para comenzar la partida. Cada partida de este juego va a durar varias rondas hasta que todos menos uno de los jugadores sea eliminado, o bien que hayan desaparecido todos los vagones de este tren, porque en esta ocasión el maquinista ha decidido que para proteger a los pasajeros irá desenganchando los vagones que queden atrás al final de cada ronda. Cada una de las rondas tiene 2 fases. La primera fase es la fase de planificación, en la cual cada uno de estos personajes va a tener que escoger de manera simultánea 3 de las cartas que tengan en su poder. Recordemos que en el juego normal son 4, pero que podrían llegar hasta 6. Sin importar si estamos con una expansión o no, siempre vamos a escoger solo 3 cartas. Y esto funciona de la siguiente manera. Supongamos, por ejemplo, que este jugador decide utilizar estas 3 cartas de acá, que este otro jugador decide utilizar estas 3, luego
este otro jugador, digamos que utiliza esta y esta. La verdad es que las estoy tomando al azar y puede no tener mucho sentido, pero así está la cosa. Entonces, una vez que cada uno de los jugadores ha escogido cuáles son las 3 cartas que va a utilizar y las ha colocado en orden, porque se van a activar de arriba a abajo, deben dejar las cartas que no estén utilizando a un costado, porque no le van a servir en absoluto en esta ronda. Y procedemos a la segunda fase de la ronda. La segunda fase de cada ronda es la fase en la cual, comenzando por el jugador inicial y luego en sentido horario, cada jugador va a tener que revelar la carta superior, llevar a cabo su efecto y le va a tocar luego al siguiente jugador, que va a revelar su carta superior, llevar a cabo su efecto y así sucesivamente. Cuando ya todos los jugadores han llevado a cabo el efecto de su primera carta, entonces el jugador inicial nuevamente va a revelar la siguiente carta, llevar a cabo su efecto y así continuaremos por una segunda y tercera pasada hasta que todos los jugadores han utilizado las 3 cartas que tienen en su programación. A continuación les voy a explicar en qué consiste cada una de estas cartas. En primer lugar tenemos la acción de cambio de piso, que está indicado por esta flecha hacia arriba y hacia abajo. Cuando hayas utilizado esta carta, lo que deberás hacer es mover a tu peón, ya sea hacia el techo del vagón si es que estaba dentro o hacia dentro del vagón si es que estaba fuera. En caso de que en el vagón hubiese otro peón, al momento de tú bajar o subir, siempre debes colocarlo con la espalda hacia el final de la carta. Así, si tu orientación era esta, este peón queda aquí, pero si tu orientación al momento de bajar era hacia atrás, entonces el peón quedará ahí. Luego tenemos la acción de girar, que está indicado por esta flecha circular. Cuando utilices esta carta, simplemente vas a girar a tu peón apuntando hacia la otra dirección. En caso de que el peón que esté girando esté en un vagón que comparte con otro jugador, cuando gire mantendrá su posición relativa. Luego tenemos la acción de avanzar, que está indicada por esta flecha. Cuando actives esta carta, lo que debes hacer es avanzar un vagón hacia la dirección en la cual se encuentra tu peón. En caso de que en el vagón de destino haya más peones, debes colocar el tuyo en la punta más cercana al lado por el cual entraste. Es importante que al moverte debes mantener tu posición, ya sea dentro del vagón o fuera. Por ejemplo, si hubieses estado acá, avanzarías hacia acá y no hacia adentro. Lo otro que debes tener en cuenta es que en caso de que tu peón estuviese apuntando hacia atrás, al utilizar esta carta tú avanzarías hacia el vagón que se encuentra atrás del tren. Finalmente, en caso de que un peón salga de la locomotora, ya sea porque sale por la parte trasera o por la delantera, por ejemplo, si este peón saliese, este peón que ha sido expulsado del tren queda automáticamente eliminado de la partida. Cuando utilices la acción de disparar, lo que harás será herir al bandido que se encuentre más cercano a ti en tu línea de visión. En este caso, Mei está mirando hacia atrás y el primer bandido que tiene en su línea de visión es Bell. Esto porque este otro bandido de acá no está en el mismo nivel que Mei. Cuando hieras a otro bandido, lo que ocurrirá es que ese personaje deberás tumbarlo en la siguiente carta de vagón. En caso de que no hubiese una carta aquí, entonces habría sido expulsada del tren y por lo tanto eliminada del juego. Pero supongamos que esta carta sí estaba aquí. ¿Qué consideraciones hay que tener? En primer lugar, un bandido que está tumbado no puede ser víctima de nuevas balas. Esto porque las balas pasan sobre él y llegan al siguiente bandido en la misma línea de visión. Lo otro que debes tener en cuenta es que en su próximo turno, Bell tendrá la obligación de utilizar la carta que va a revelar para despertar. Es decir, no importa qué símbolo tenga la carta, ella simplemente deberá parar a su peón en la misma orientación en la que estaba. La acción de reflejo tiene 2 efectos dependiendo de cómo se encuentre tu bandido al momento de ser activada. Por ejemplo, si tu bandido está herido, su efecto será que lo tendrás que levantar y además va a disparar de inmediato al primer bandido que se encuentre en su línea de visión. En cambio, si tu bandido está parado, es como que si te agacharas pensando que te van a disparar. Lamentablemente, creíste que venía una bala cuando no era así. Finalmente tenemos la carta de caballos. El efecto de esta carta es que vas a tomar a tu peón, lo vas a llevar a la locomotora, lo vas a orientar hacia el frente y además lo vas a colocar en la primera posición de la locomotora. Como pueden ver aquí, había otro peón y yo lo coloqué delante. Además, esta carta tiene otro efecto que es un poco milagroso. ¿Se acuerdan que ahí el bandido azul salió por atrás de la locomotora y fue expulsado?
Pues bien, en caso de que su siguiente carta revelada hubiese sido un caballo, milagrosamente se ha salvado y en lugar de perder la partida y ser eliminado, entonces también haría esto, sería colocarlo acá en la parte del frente de la locomotora mirando hacia adelante. Pero ojo que esto solamente puede hacerlo si es que esta era la siguiente carta que tenía programada. Y en eso consisten entonces las 5 acciones que tienes disponibles para programar. Recordemos que en cada ronda siempre vas a programar solo 3 de ellas, independiente de si estás con las 4 cartas básicas o bien has añadido una o 2 de las cartas de la expansión. Además, las cartas siempre se van a ir activando en el orden en la cual las programaste. Y ojo, que el efecto de las cartas es obligatorio. No puedes dejar de hacerlo porque no te convenga. Entonces, ahora que ya sabemos en qué consisten estos efectos, vamos a ver en qué consiste este hermosísimo DeLorean. Los bandidos pueden ingresar al DeLorean ya sea utilizando la carta de movimiento o bien cuando han sido dados hacia atrás tras recibir un disparo. Así, por ejemplo, en este caso, Cheyenne podría avanzar una casilla hacia el DeLorean. Da lo mismo si el bandido se encontraba dentro de la locomotora o bien sobre ella, porque sinceramente él no va a permanecer mucho ahí. De inmediato va a ser trasladado mágicamente hasta el último vagón del tren, mirando siempre hacia adelante. Acto seguido, el jugador deberá mirar las cartas que tiene programadas y va a colocar boca abajo y en el mismo orden en que las había programado todas sus cartas. Así, este jugador va a jugar nuevamente las cartas que ya había utilizado. Entonces, en este caso él ya había utilizado 2 cartas, lo que hará en su siguiente turno es revelar la superior y llevar a cabo su efecto. Luego en otro turno va a ver cuál es el efecto de la carta que ha colocado y finalmente jugará la otra carta. En este caso es posible que un jugador quede jugando más turnos que el resto de los jugadores. Pero ojo, debes tener mucho cuidado, porque más avanzada la partida, este tren va a ser más cortito y puede ocurrir que te veas obligado a ingresar en la máquina de tiempo por segunda vez. Si ello ocurriese, entonces causarías una paradoja temporal y quedarías eliminado de la partida. Así es muy importante que no entres en la máquina del tiempo en la misma ronda más de una vez. Y en eso consiste entonces cada una de las rondas del juego. Cada jugador va a tener que llevar a cabo las 3 acciones que ha programado una a la vez, comenzando por el jugador inicial. Una vez que todos los jugadores han resuelto todas sus acciones, lo que ocurrirá es que el maquinista va a soltar el último vagón del tren, y si es que hay un bandido ahí, sale de la partida. La carta de vagón que acaba de ser eliminada del tren va a ser recibida por el bandido que se encuentre más alejado de la locomotora. En este caso sería Bell. La carta debe permanecer con el botín boca abajo, puesto que será útil en caso de que sea necesario desempatar. En el caso de que haya más de un bandido que se encuentre a la misma distancia del último vagón del tren, uno dentro del vagón y otro en el techo del mismo vagón, entonces va a recibir la carta de botín el bandido que se encuentre sobre el techo. En este caso sería May. Lo último que ocurrirá en la ronda es que el jugador sentado a la izquierda del jugador inicial va a recibir esta carta y luego todos los jugadores van a programar nuevamente 3 cartas y va a comenzar activando la suya el jugador que tenga esta carta. La partida puede finalizar de 2 maneras. La primera manera es que solamente quede un pistolero dentro del tren, en cuyo caso él habrá ganado automáticamente. Sin embargo, también puede ocurrir que el final de la partida ocurra porque ya todos los vagones del tren han sido eliminados. Si es que hubiese más de un pistolero dentro de la locomotora, ganaría el pistolero que tuviese más cartas de botín. En caso que hubiese empate en la cantidad de cartas, debemos verificar cuál es el número que tiene como recompensa cada uno de los botines, y quien tenga el número más alto en una de sus cartas va a ser el ganador. Y en eso consiste entonces Colt Super Express. Como siempre, si alguno de mis contenidos te fue útil, te pido que por favor recuerdes darle su me gusta o un corazoncito según corresponda. Suscríbete al canal sin olvidar activar la campanita para recibir las notificaciones. Te invito a seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde tengo un perfil bastante activo. Y te invito a comentar y a compartir los contenidos para que lleguen a más personas. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.